tardes, buenas noches, un gusto estar con vosotros y también a todos y a cada uno por vuestra presencia y por los aportes y preguntas que van a haber en este estudio, que seguro que nos enriquecen y espero que sea un tiempo de mucha bendición. ¿Por qué trompetas de plata? En cuanto a la pregunta, pues como siempre, hay algún motivo. Otra cosa es que yo lo conozca. No tiene que ser casualidad que especifique el material, que especifique el número 2, que especifique la manera de hacerlas. Es un lenguaje similar al que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Dios manda construir el Mishkan, donde Dios da instrucciones muy específicas acerca de cómo tiene que ser su santuario. En esta ocasión vuelve a dar instrucciones concretas. Luego sabemos que Dios no es un Dios caprichoso, no hace las cosas porque sí. Otra cosa es que en las Escrituras nos explique el motivo, ¿no? O que nos revele por qué manda una determinada instrucción. En este caso, 2 trompetas de plata. Sí sabemos la función que tienen. Eso nos lo cuenta en la primera parte del capítulo, que tiene conexión con la segunda parte del capítulo. Ya nos pasaba con el capítulo anterior, el capítulo 9, donde a veces parece que son 2 temas diferentes que no tienen que ver. En este caso, la unión está en que las trompetas también van a servir para movilizar el campamento. Y lo que vamos a tener en la segunda parte del capítulo es precisamente esa movilización del campamento. Bien, a menudo, al menos así me pasa, cuando leemos los textos de los holocaustos, de las ofrendas, los sacrificios de paces que Israel hace a Dios, solemos olvidar que se tocaban estas trompetas, ¿no? Que también tienen varios usos, que es lo que nos explica en la primera parte, y es como de alguna manera el sistema de alarma, y no solo de alarma, sino de megafonía. Tiene una función primeramente práctica, ¿no? Cómo reunir al pueblo o cómo indicar a un pueblo que hablamos de 600.000 hombres que conforman el ejército, más luego todo el cuerpo de levitas, más luego el resto de personas que componen el pueblo de Israel. Entonces Dios da esa instrucción con la finalidad de poder convocar, según los toques que se hacían y según la manera en que se tocaba, pues cumplía una finalidad o cumplía otra, ¿no? Y después en la segunda parte, haciendo esa introducción al capítulo de manera general, lo que vamos a tener es el orden de marcha del campamento. Cuándo se moviliza qué parte del campamento, en qué orden, y cuándo entran los coatitas, cuándo entran los gersonitas, cómo se desmonta el Mishkan, cómo se monta, cómo mientras se montan llegan los otros, y todo esto lo que nos explica con como un paréntesis, y es llamativo, en el que Moisés le va a pedir ayuda a su cuñado, ¿vale? Que es básicamente el hijo de Reguel, lo va a llamar aquí, o Raguel, según la traducción, que es otro nombre para Jetro. Jetro ya nos ha aparecido desde Éxodo, ya sabemos, desde Éxodo 4, ya sabemos que Moisés tiene un suegro, solo que aquí el nombre que va a recibir es Raguel en algunas versiones, Reguel desde el texto hebreo, y poquito más es lo que tenemos aquí, pero importante para saber el orden de marcha y las palabras también de Moisés con las que termina el capítulo, deseando que Dios sea el que vaya delante de Israel y sea el que disperse a los enemigos, y luego cuando acampen, pues que haya también reposo en ese sentido. ¿Cómo sonaban realmente las trompetas? Ok, sí. Aquí tenemos, por un lado, lo que pasa que a veces, bueno, dice, tocaréis alarma, por ejemplo. Voy a poner, dice, tocarán con ellas y se reunirán ante ti toda la asamblea a la puerta de la tienda de reunión, como os he leído. Luego, en función de si se toca una o se toca 2, pues se congregan unos, se congregan otros, ¿eh? Se movilizan unos, se movilizan otros. Y esa manera de tocar no utiliza aquí una palabra específica más que el toque, y es un toque que no implica ningún tipo de alarma, ningún tipo de, literalmente, teruá, ¿vale? Teruá es
nombre que va a recibir una de las solemnidades, de las 7 solemnidades anuales, que es Yom Teruah, que normalmente decimos el día de las trompetas. ¿Por qué? Porque aquí aparece la palabra Teruah, pero no se refiere a trompetas, no aparece la palabra trompetas en Yom Teruah, sino que Teruah es clamor, aclamación, grito, alarido. Entonces, la manera de tocar las trompetas cuando había algún tipo de alarma, estoy en el versículo 5, como por ejemplo para movilizar los campamentos, o cuando salían a la guerra, pues tenía un tono más intenso para que el pueblo de Israel diferenciara cuándo era una convocatoria y cuándo era una movilización o cuándo salían a la guerra. Entonces, aquí, en este capítulo, serían 2 sonidos diferentes. Uno un poco más pausado y uno un poco más intenso, un poco más de alarma, un poco más de clamor, para decir hay que marchar o hay que salir a la guerra, por ejemplo. Aquí tendríamos esos 2. Sé que a día de hoy la tradición establece para el shofar, establece como 4 toques diferentes, con diferentes formas de ser tocado, pero para las trompetas de plata, que es algo diferente al shofar, aquí, en este capítulo, tenemos esos 2 sonidos. ¿Trompetas y Armagedón están conectados? Aquí no habla de shofar. Tenemos que diferenciar. El shofar vendría a ser el cuerno de carnero básico. Luego hay más animales con cuyos cuernos se hace ese instrumento, los shofarot, pero aquí son 2 trompetas de plata. De hecho, aprovecho, Francisco, cuando estuvimos allí en Jerusalén, en el Museo del Templo, vimos una réplica al menos de esas 2 trompetas, que son, claro, nosotros pensamos en trompeta, nuestra trompeta no es esta trompeta. Esto era más parecido pues a una especie de corneta muy larga, que lo único que se hacía era soplar, ¿no? Y con diferentes soplidos salía un sonido, salía otro. Salía el sonido de convocatoria o salía el sonido de teruá, de alarma, de clamor, para movilizar los campamentos o para salir a la guerra. ¿Bien? Entonces, no hablamos de shofar, sino de trompetas. La diferencia, o una de las diferencias, primero, es que esto solo lo podían tocar los hijos de Aarón, ¿sí? Y se tocaban también sobre los holocaustos, cuando se ofrecían holocaustos, cuando se ofrecían diferentes tipos de sacrificios, se tocaban estas trompetas, ¿vale? Hablabas de sombra profética. Sí, en el llamado Nuevo Testamento se habla de las trompetas, se habla de que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán, se habla... sí, en un sentido hay ese sonido. Sí habría que ver la manera de estudiarlo, tal vez un poco más precisa, para ver que efectivamente se corresponde, si es que se corresponde y de qué manera, porque también encontramos en la Biblia hebrea traduciendo la palabra shofar por trompeta. Es decir, en nuestras traducciones, por ejemplo, Reina Valera, a veces la palabra shofar la están traduciendo por trompeta. Y no sería correcto, porque se presta confusión entre el shofar y las trompetas. Aquí se emplea un término que es como hatzotzrot. Bien, lo que habría que hacer sería ir a la Septuaginta, la versión griega o la traducción griega de la Biblia hebrea, ir a este pasaje de Números, ver qué palabra griega es la que tradujeron el término hebreo hatzotzrot, que es el plural, las 2 trompetas, y ver si este término se encuentra en el llamado Nuevo Testamento. Entonces es algo que no hice, que lo estoy pensando ahora, con lo cual en algún momento que haya alguien que aporte, pues voy a tomar ese tiempo para, además de escuchar el aporte, hacer esa búsqueda y aportaros si la palabra griega que tradujeron hatzotzrot aparece en el Nuevo Testamento y en qué contextos. Eso nos puede ayudar para ver si podemos vincular estas trompetas de plata, no el shofar, las trompetas de plata, con pasajes del Nuevo Testamento. Sí sabemos que hay una guerra que todavía está por ocurrir y que Dios va a pelear por nosotros, que Dios va a pelear por su pueblo. Luego, ¿hay un vínculo al menos a nivel temático? Sí, a nivel temático tenemos esa sombra. ¿Cuándo tenemos esta guerra? Tú lo mencionabas, ¿no? La guerra que se conoce como el Armagedón, ¿no? Como el Megiddo o Megiddo. Y luego tenemos también esa guerra donde va a venir Yeshua montado en un caballo blanco
donde va a vencer a los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ese contexto bélico en el libro de Apocalipsis, donde Dios va a pelear y va a intervenir. Sí, eso va a estar. Después del milenio, el Satán va a ser soltado y Dios va a hacer llover fuego del cielo, va a intervenir, va a pelear por su pueblo. Eso está. A nivel temático está. Ahora, hay que ver si también lo tenemos a nivel gramatical. Si eso sería correcto, lo podríamos establecer, o tenemos que unirlo pues a otra palabra que podría ser a lo mejor shofar. ¿Por qué una persona tiene varios nombres? No, a mí no me sorprende tanto que tenga más de un nombre. Es algo que luego podemos encontrar Simón, Pedro, ¿no? Y acabamos llamándole el Simón Pedro. En el llamado Nuevo Testamento encontramos este tipo de referencias. Tendríamos en nuestras traducciones Simón y luego Pedro jugaría con ese lenguaje cuando tenemos la declaración sobre esta roca, que es la declaración que hace Pedro. Entonces, sí tenemos más de un nombre en algunos personajes. Sí tenemos más de un nombre. Por ejemplo, tenemos a Josué. Josué se le cambiará el nombre también. Moisés le va a cambiar el nombre. Era Oseas. Realmente en hebreo es muy parecido Josué a Oseas. Es la misma raíz, son nombres de la misma familia. Pero él era Oseas, hijo de Nun, y luego es Josué, hijo de Nun. Y vemos como en algún pasaje se le llama Oseas, en otros se le llama José. Tenemos Jacob e Israel, donde en algunos pasajes se le llama Jacob y en otros pasajes se le llama Israel. Es decir, no me extraña, no me sorprende que pueda tener este personaje, pueda tener en un pasaje un nombre y en otro. Sí, lo que recomiendo, tanto con el nombre de Jetro, con el nombre de Reuel, como con los nombres de todos los personajes que aparecen aquí, algo que ya estuvimos comentando en el capítulo 1. Porque aquí van a aparecer pues los principales dentro de cada tribu, y estos principales aparecían ya cuando se hacía el censo. Y Moisés tomaba a estos principales para que le ayudaran a censar al ejército de Israel. Entonces, sí ver desde el texto hebreo lo mejor que se pueda, lógicamente, los nombres y el significado que tienen los nombres, ¿vale? Y recordando siempre que los nombres en hebreo no son como una fórmula exacta de 2 y 2 son 4, sino que suelen jugar, no siempre tampoco, pero como norma general suelen jugar con algún significado un poco más amplio que una sola palabra. A veces es una frase, a veces es un concepto, a veces es un acontecimiento que ha ocurrido durante el nacimiento. El contexto nos lo va a indicar. Si es el caso, va a aparecer algún tipo de fórmula, algún tipo de frase que nos indique que el nombre se ha puesto por algún acontecimiento durante el nacimiento o también por alguna expectativa, probablemente profética, que haya en esos nombres. Algo que también puede ocurrir con los nombres es que cuando los juntemos nos den un mensaje completo. Esto es algo que sí o sí pasa, por ejemplo, en Génesis 5. Viendo el significado de los nombres, cuando los pones uno al lado del otro, puedes componer una frase que tiene que ver con el Evangelio, ¿vale? Esto a veces también pasa. Pero el primer motivo no sería tanto buscar un mensaje oculto, si lo hay, pues ya lo encontraremos, si así le place a Dios, sino ver un poquito qué significados tendría. Esto sería lo que haría con el nombre de Reuel, ¿vale? Reuel, Jetro, y a veces puede haber información. Recordemos que Jetro es madianita, vive en Madián, es sacerdote de Madián. Luego, no necesariamente su nombre tiene que ser hebreo. No necesariamente tiene que ser hebreo. Puede haber sido hebraizado de alguna forma, pero en su origen hablamos de que no pertenece al pueblo hebreo este hombre. ¿Vale? Llega a emparentar por medio de Moisés, por medio de su hija, Séfora, la esposa de Moisés, pero este hombre no, de entrada no sería hebreo, ¿vale? Luego veo que están apuntando, ahí está Horacio apuntando, muchas gracias Horacio, algunos pasajes, perfecto, con la palabra griega, excelente, muchísimas gracias. Yo he copiado también, he aprovechado, como os he dicho, os copio tanto aquí en el chat como
en el grupo de WhatsApp de Shema Israel y Aguaviva la palabra griega por la que se ha traducido la palabra Hatzotrot y en qué pasajes del llamado Nuevo Testamento aparecen, ¿vale? Así que si tenemos efectivamente, como está citando Horacio, tenemos esos textos en Apocalipsis, en Primera de Corintios, y luego tenemos, lo digo para aquellos que de pronto no tienen acceso, Apocalipsis 9.14, Apocalipsis 8.6, Apocalipsis 8.2, en la primera carta a los Corintios 15.52, Primera de Tesalonicenses 4.16, luego Mateo 24.31, Hebreos 12.19, Apocalipsis 1.10. Voy a intentar a ver si me dejara copiar al menos las citas en el chat. Sí, bastante desordenado, pero las pongo en orden en un momento. Y así al menos, para aquellos que no tenéis acceso al grupo de WhatsApp, pues os animo a uniros y de entrada pues que ya tengáis las citas y podáis buscarlas. Recomiendo que las apuntéis y luego las buscáis y tienen que ver con lo que preguntaba Francisco de esas sombras proféticas. ¿Los sonidos protegían al pueblo? Si son una protección. Bueno, sí dice el texto que, por ejemplo, a partir del verso 9, dice: cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Adonai vuestro Dios y seréis salvo de vuestros enemigos. Entonces, de alguna manera, sí, era No quiero que lo veamos como un amuleto, es decir, si tocamos las trompetas, perfecto, porque tenía que ver otros ingredientes, además de las trompetas, para que Dios diera salvación a su pueblo. Pero sí, el texto nos dice que Dios protegía a su pueblo cuando salía a la guerra, cuando se tocaban las trompetas. ¿Por qué diferenciar los toques? Y así es, Israel tenía que aprender a diferenciar y los que tocaban tenían que hacerlo de tal manera que pudieran diferenciar, ¿no? Cuando damos un mensaje, como dice Horacio, también hacerlo de una manera clara para que los oyentes que van a escuchar el mensaje entiendan si hay alarma, si no hay alarma, si eso al final es una comunicación musical. Es un lenguaje musical que ahí Horacio, que es músico, lo va a entender perfectamente y todos aquellos que os gusta la música o que sois músicos lo vais a entender perfectamente. Al final Dios está utilizando eso como un medio de comunicación. ¿Sí? No había WhatsApp, entonces no podían saber qué pasaba. Es curioso y es un detalle, de vuelta, a mí siempre me llama la atención tanto lo que está en el texto como lo que no está. Y hablamos de dos trompetas, hay veces que sonaba una solo, hay veces que sonaban dos, pero cuando tenemos la movilización del campamento, ¿no? Sabemos que, bueno, pues es o para convocatoria o para desplazamiento, ¿vale? Uno es convocar al pueblo, siempre en movimiento, eso, para adentro o hacia afuera, también sea para la guerra, ¿no? Pero cuando hablamos de la primera alarma, pues se tenía que mover el campamento de Oriente, que hablamos de Judá, o está protagonizado por Judá. Luego, la segunda alarma se tenía que mover el campamento del sur y los que estaban acampados al sur. Pero si nos damos cuenta, ya no hay más toques de trompeta. Entonces, ¿cuándo se movían el resto de campamentos? Bueno, pues ahí ya tenía que ser por ver que los demás estaban avanzando y seguir la marcha. Pero no había más toques. O sea, hay campamentos que van a tener que escuchar las trompetas y hay campamentos que no van a tener un toque de trompeta, sino que van a tener que seguir a aquellos que han escuchado el toque de trompeta. Con lo cual, a nivel de comunicación, dentro del pueblo de Dios, habrá hermanos que Dios les habrá dado esa facultad de escuchar el sonido de toca moverse, y habrá otros hermanos que no escucharán y que tendrán que decir: oye, nuestros hermanos se están moviendo, nos toca también movernos ahora nosotros. Ahora es nuestro turno, ¿no? Entonces, es importante ver qué está en el texto y también qué no está, porque con ambas cosas, con las presencias y las ausencias, Dios nos enseña. ¿Tocar trompetas aplica hoy? Esto pasa un poco
y lo comenté en su momento cuando vimos la bendición sacerdotal. Y lo comenté, lo hice con mucho cariño, como lo hago ahora. A veces cantamos la bendición sacerdotal o la utilizamos nosotros como una oración para bendecir a otras personas, a hermanos nuestros, a familiares, a nuestros hijos. Pero es algo que Dios le dio a Aarón y a sus hijos. Son ellos quienes deben llevar a cabo esa labor, ¿no? También, además de esto, tengamos en cuenta que a día de hoy no estamos organizados como pueblo en campamentos, ni tenemos que movilizarnos. Uno de los posibles sentidos, pero ni siquiera podemos llevarlo a cabo tampoco, sería que tocaran en las fiestas solemnes. Pero digo que ni siquiera tampoco, ¿por qué? Porque lo que dice es que se tiene que hacer sobre los principios de vuestro mes, tocaréis trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. A día de hoy espero que nadie esté ofreciendo holocaustos y sacrificios de paz. Entonces no es algo que tenga los elementos a día de hoy presentes para que se pueda llevar a cabo. Bien, sé que hay levitas, está la tribu de Leví, sé que en el Instituto del Templo allí en Jerusalén trabajan para desarrollar todo este ámbito, pero fuera de lo que podría ser un entrenamiento. Más allá de eso, no podemos. Espero que nadie, por favor, aparezca con trompetas de plata en ninguna reunión. ¿Existían trompetas de oro? Trompetas de oro las hay, pero que yo recuerde no en la Biblia. Supongo que habría otros elementos, pero tendría que ver, porque estoy hablando también un poco apresuradamente, todos los instrumentos que hace David. Cuando llegamos al templo, porque claro, nos encontramos en la primera fase de lo que sería el santuario. Y este santuario, pues tenía unas dimensiones concretas, el campamento tenía unas dimensiones concretas, no estamos aún dentro de la tierra prometida, estamos en un peregrinaje, con lo cual entiendo que todas aquellas instrucciones que Dios da en este periodo, salvo aquellas que dicen cuando entres en la tierra, pero cosas que Israel tenía que vivir en este periodo de una manera concreta, en algunos casos, cuando llegan a poseer la tierra, cuando ahora ya no es un tabernáculo que se mueve, sino que ya hay un templo, que es un templo fijo, que además está en Jerusalén, que además el templo de Salomón va a tener otras dimensiones, que además va a tener, porque el pueblo está creciendo, hay más gente, va a haber más sacrificios y hace falta ciertas ampliaciones en ciertos elementos. Entonces, ahí sé que hay toda una serie de instrumentos y no recuerdo los materiales de los mismos, ni si el texto bíblico nos lo menciona, ¿vale? Pero sería tan fácil como ir, normalmente estamos en los libros de Crónicas aproximadamente, entonces buscar los pasajes donde se nos hablan de esos instrumentos y ver qué características se nos dan. Pero aquí las dos trompetas, el material es la plata, no puedo establecer un vínculo necesariamente, pero ya hemos trabajado con la plata a través del Éxodo. Estoy haciendo ahora memoria a raíz de la primera pregunta que planteabas, Marcos, de la simbología, y la plata está vinculada al rescate. ¿Por qué? Porque con el dinero del rescate se hicieron las basas de plata y los elementos que tenían que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí habría algún elemento que de pronto lo podríamos conectar. Tal vez, y ahí voy a la pregunta de Francisco, mira, hoy voy contestando las preguntas con jet lag, ¿eh? Tal vez ahí podríamos tener esa simbología con los tiempos finales, donde vuelven a aparecer esas trompetas, esas Hatzotrot, y hay redención del pueblo, ¿vale? Eso me encaja, eso tiene sentido. No me parece descabellado que pudiéramos estudiar eso desde este hilo. Creo que es bastante sostenible a nivel bíblico. ¿Por qué alarma solo para 2 campamentos? Esto es justo lo que comentaba, esto es justo lo que el texto no dice. Es decir, no vamos a tener otro toque, ¿no? Porque dirías, bueno, si son 4 divisiones de Israel, ¿no? 4 grupos en las 12 tribus, entonces cada grupo está formado por 3 tribus, con una principal, una bandera principal, una tribu principal, pues dices 4 trompetas, una por tribu, ¿no? Si tocamos 3 trompetas, se mueven los 3, pero no es así. Según este capítulo, y según la información que nos da, 2 trompetas, entonces primero se mueve un campamento, luego el otro. ¿Y qué pasa
con los otros dos campamentos. Justo lo que comentaba. Van a ver que es su turno. ¿Por qué? Porque el resto ya está marchando. Y sencillamente si tienen que, en el momento que, y ahora lo vamos a comentar, que el Mishkan, el santuario, se ha desmontado, es el turno de Efraín, y por último es el turno de Dan, que marcha a la retaguardia. ¿Cómo se desmontaba el tabernáculo al sonar? Bueno, he copiado, como decía, en el chat y en el grupo de WhatsApp el número de ocurrencias donde tenemos el término hebreo. ¿Vale? Hemos copiado el griego, pero faltaba el hebreo y ahí tenéis las citas donde se utilizan las trompetas de plata, ¿vale? O donde, más que donde se utilizan, donde la Biblia registra el uso de estas trompetas, y la aparición de estas trompetas, y así también sabéis, pues oye, si se está hablando de las Hatzotzorot o se está hablando de un shofar, ¿vale? Que también pasa. Entonces, bueno, vamos a hacer algo que ya lo hicimos en su momento, pero de pronto hay hermanos que no vieron ese contenido y puede ser útil. Entonces, voy a generar Fijaros, voy a hoja en blanco y voy a dibujaros primero recordando orden de marchas viendo muy brevemente en números en el 10. Orden del campamento, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí en pequeñito arriba para que lo veáis cómo era. Tenemos en el centro lo que sería el Mishkan, el santuario, el tabernáculo, la tienda de reunión, ¿vale? Lo que sería el atrio, y aquí dentro tendríamos el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí tendríamos el altar, la fuente, ¿vale? Esto sería el núcleo central del campamento de Israel. Luego, alrededor de este núcleo central, tendríamos las familias de levitas, ¿vale? Teníamos aquí Aarón y sus hijos, también Moisés, ¿vale? Luego tendríamos, no me acuerdo en qué orden, pero teníamos los coatitas, los gersonitas y los meragitas, ¿vale? Teníamos, todo esto eran sacerdotes y levitas, ¿vale? La tribu de Leví estaba, digamos, en este, si hablamos de círculos concéntricos, pues sería el segundo, ¿vale? Aquí tendríamos el núcleo, o el primero, después del núcleo, y luego teníamos la tribu de Judá como principal. Os voy a poner la brújula, ¿vale? Tenemos norte, a ver si aquí, norte, este, sur y oeste, ¿vale? Entonces, al este, que es la entrada del Mishkan por aquí, ¿vale? Luego aquí tenemos Judá, como mencionado, como principal. Luego teníamos aquí abajo, en el sur, a Rubén, como principal. Luego, aquí arriba en el norte, teníamos a Dan. Y luego, aquí detrás, teníamos a Efraín, ¿vale? Como principal, ¿de acuerdo? Luego, aquí había tres tribus, ¿de acuerdo? Este es el orden en el que acampaban, ¿vale? Ahora, en el capítulo 10, que es el capítulo que estamos estudiando, tenemos el orden de marcha. Y el orden de marcha, bien, que esto es algo que en su momento Silvita y también Ana Cecilia nos hicieron notar, y nos hicieron notar muy acertadamente. Primero, lo que iba era el arca. El arca iba delante del campamento. Con lo cual, ¿qué pasaba? Bueno, pues que entraba la familia de Aarón y de los hijos de Aarón, de los sumos sacerdotes, a tapar todo el mobiliario del Mishkan. Si recordamos, esto también lo estuvimos viendo. Y también veíamos las tareas que tenía Coat, las tareas que tenía Merari, las tareas que tenía Gerson. Entonces, al tapar todos los elementos, bueno, pues el arca la tomaban y marchaban delante. Con lo cual, el arca, ¿vale? Bueno, el arca no es cuadrada, pero para que nos entendamos, aquí va el arca, delante del campamento. Una vez salía el arca delante del campamento, lo siguiente que tenemos, todo esto está a partir del versículo 11, ¿de acuerdo? Quien tenía que partir era el campamento de Judá. Entonces pasaba el arca, se tocaba la trompeta y el campamento de Judá marchaba detrás del arca. Ya tenemos a Judá marchando,
¿vale? Siguiendo la dirección que marcaba el arca con esa nube. Si recordamos, la nube era la que guiaba al pueblo y cuando la nube paraba, el pueblo paraba. Cuando la nube partía, el pueblo partía. Era lo que marcaba las salidas. Luego, después de Judá, esto lo tenéis en el versículo 14, dice: la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y ahí sí nos menciona, dice que después, que ya estaba, versículo 17, después que estaba ya desarmado el tabernáculo y se movían los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que eran quienes lo llevaban, comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén. Con lo cual, arca, Judá, y mientras el arca va marchando, Judá va marchando, entran el resto de tribus, la familia de los coatitas con el mobiliario, la familia de los gersonitas, Merari, ¿vale? Los coatitas van luego, entran Gersón y Merari y empiezan a desmontar todo. Y se colocan aquí, Gersón y Merari. ¿Llevando qué? Llevando tablas y cortinas. Todo lo que tenía que ver con estructura. Con lo que sería él, literalmente, Mishkan. ¿Vale? Mishkan en hebreo, que sería la habitación divina, el santuario. ¿Vale? Luego, tocaba trompeta. ¿Y quién tenía que marchar ahora? Rubén. ¿Vale? Dice, ahora me toca a mí. Pues Rubén, de pasar aquí, se incorporaba aquí. ¿Vale? En su orden. Ya tenemos a Rubén. ¿Y qué pasaba? Bueno, estos van llegando. Estos, Gersón y Merari, cuando llegan, van montando. Vamos a imaginar que acampan aquí. Pues Gersón y Merari colocan toda la estructura. Ya está. Se introduce el arca. ¿Vale? Bueno, el arca está, se coloca todo alrededor del arca, ¿vale? Y después de Rubén van los coatitas, Coat, con todos los muebles, literalmente el Mikdash, Mikdash en hebreo, ¿vale? Mishkan, Mikdash. Llegan los coatitas, colocan todos los muebles, la mesa de los panes de la presencia, el altar del incienso, el altar del holocausto. Y detrás de Coat van, en este orden, Efraín, con las 3 tribus, y por último a la retaguardia, Dan, en este orden. ¿Vale? Este es el orden que tenemos en el capítulo 10, el orden de marcha, que como dijimos en su momento es un orden muy funcional, muy práctico, y que pues tiene un sentido también profético, que dan al final a la retaguardia. Y luego, algo que no siempre se piensa, porque el texto no nos lo dice, pero tendría sentido que sí fuera, todos aquellos que habían sido expulsados fuera del campamento a un lugar inmundo, como los leprosos, los que tenían flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si estos lo que quieren es seguir al campamento para que cuando se curen puedan volver a entrar, pues los tendríamos ya aquí detrás. No irían dentro de la marcha establecida y fijada, pero si yo fuera un leproso que estoy fuera del campamento, diría, yo también me voy, porque no me quiero luego quedar fuera. Ya Dios me sanará y podré volver a entrar al campamento cuando sea el momento. Bien, y esto es algo, pues bueno, que a veces no lo tenemos presente porque sencillamente no pensamos en que hay gente fuera del campamento, pero también estaban, ¿vale? Así que básicamente, de manera, espero, sencilla, esquemática, pues entendamos cómo funcionaba. Entonces, contestando de manera gráfica a qué pasa si no hay más sonidos de trompeta, pues Efraín, que está aquí, en el momento que ve que el Mishkan está desmontado, ya no hay estructura, ya no hay cortinas, quedan los muebles con la tribu de Coat, y ve que Coat agarra los muebles y se moviliza, entonces es el turno de Efraín de marchar. Y cuando Efraín ha marchado, Dan, ¿qué hace? Pues se incorpora a la marcha, ocupando la retaguardia. Y ya está. Luego van llegando, como he dicho, estos
el arca se coloca, la estructura se pone alrededor, ¿vale? Aquí tendríamos lo que sería el lugar santo, lugar santísimo, la cortina, y ya llegan los otros coatitas y acaban de poner todo el mobiliario, la menorá, y listo. Y cada tribu pues se coloca en su lugar de acampada. Bien, así que tenemos tanto la acampada, la desacampada y el desplazamiento del pueblo de Israel por el desierto. Como vemos, una manera muy organizada, muy bien hecha, ¿no? Dios lo hizo muy bien. Shofar y trompetas, voz de Dios. El tema de shofar y trompetas no son lo mismo, ¿vale? Aunque entiendo que estamos acostumbrados a leer bocina, trompeta, cuerno de carnero, estamos acostumbrados a la traducción que estemos acostumbrados, donde se utilizan indistintamente los términos. No se diferencia un shofar de las hatzogot. No hay ninguna diferencia, pero es evidente que en hebreo no es lo mismo. Además, las trompetas, bueno, en hebreo y aún en la traducción lo podemos ver que no son lo mismo. Unos tienen que ver con cuernos de animales, los otros son unas trompetas fabricadas. En este caso, le dice a Moisés, hazte para ti, y no se indica que las haga Betzalel o que las haga algún otro artesano, con lo cual probablemente Moisés fue quien las llevó a cabo, ¿no? Quien las hizo. Obra de martillo. Al menos no se registra que las encargue. Entonces, unas son de metal, son de plata, tienen una finalidad o varias finalidades concretas, que son convocar, y pueden convocar, como dice aquí, a los príncipes, y luego puede convocar habla de la asamblea, a la puerta de reunión, o los príncipes si tocan con una, ¿vale? Y luego tocan alarma para movilizar el primer campamento, el campamento de Judá, tocan alarma la segunda vez para movilizar el campamento de Rubén, con las tribus que están alrededor de Rubén, y luego, cuando hay guerra, cuando salen a la guerra, y no en las fiestas, sino sobre los holocaustos. Los holocaustos y las ofrendas de paz que se ofrecen en el contexto de los Moadim, del Jodesh, que sería el inicio del mes, donde tenemos, y se establece en Levítico, sacrificios, y en números también, para esas fechas, ¿vale? Esos son los usos de las trompetas. No hay, digamos, al menos en este capítulo, más usos registrados de las trompetas, ¿vale? Ahora, en cuanto a la voz de Dios, que sí, aparece efectivamente el tema de el sonido del shofar en el monte Sinai, cuando Dios se revela, también tenemos truenos, relámpagos. La Biblia, cuando habla de la voz de Dios, también habla de la voz tronante. Otra manera de hablar de la voz de Dios es la voz de ruido de muchas aguas. Entonces, lo que entiendo cuando uno escucha un shofar bien tocado, si lo toco yo no suena nada, pero un shofar bien tocado es un sonido impactante. Sobre todo las primeras veces, cuando uno escucha un shofar bien tocado, las primeras veces pone los pelos de punta. Es un ruido que es similar en cuanto a tipo de ruido a ese sonido de muchas aguas, de los truenos. Claro, al final, ¿cómo logramos explicar la voz de Dios? ¿Cómo logramos explicar con palabras humanas, con lenguaje humano, de manera comprensible? Pues bueno, en ese momento, en esa revelación en el monte Sinaí, se escuchaba un sonido de shofar, pero también teníamos relámpagos. Es decir, había toda una mezcla de sonidos cuando se revelan. Entonces, no vería de alguna manera por qué la necesidad de vincular una cosa con la otra, o sencillamente las trompetas tienen una finalidad, y cuando Dios se revela, la Escritura nos deja saber que su voz tiene diferentes tipologías de sonidos, o se asemeja a diferentes tipologías de sonido. Todas, salvo, te diría, el silbo apacible en el cual Dios se muestra a Elías, ¿no? Que sería otra manera,
pero todas, la mayoría al menos, tienen que ver con esos sonidos que llenan, ¿no? Que llenan, que son atronadores, ¿no? Las aguas, los relámpagos, el shofar, pues es maneras de expresar, entiendo, lo que es la voz de Dios y el sonido de la voz de Dios. De todas maneras, tuvo que ser inteligible, porque el pueblo escuchó las 10 declaraciones de la boca de Dios, con lo cual tenían que entender de alguna manera el mensaje, no era solamente un sonido. ¿Israel ya estaba cerca de la promesa? Sí, no estaban lejos. El plan de Dios lo vamos a ver en este libro de Números y creo que no va a tardar. Creo que estamos déjame ver, pero creo que estamos a 2 capítulos, sí, 3 capítulos, capítulo 11, capítulo 12 y en el capítulo 13 ya tenemos lo que normalmente se titula la misión de los 12 espías, ¿no? El plan de Dios era que subieran a la tierra prometida a la de ya, no que se pasaran 40 años en el desierto. Entonces sí, efectivamente están muy cerca de las fronteras de lo que era la tierra, en aquel momento la tierra de Canaán. Sí. Si fuera una partida de ajedrez, Dios va por el jaque mate. Otra cosa que el pueblo no se enroca y no quiere subir, pero Dios, el plan de Dios era que fíjate, estamos en el segundo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto, ya lo estuvimos comentando a nivel cronológico. Segundo año no significa que han pasado 3 años, significa que el primer año es cuando salen, es el primer año, segundo año, ahora. Y han estado acampados en el Sinaí todo este tiempo, preparando el Mishkan, preparando... y el orden de marcha tampoco es... Dios lo tiene previsto como para... O sea, Dios no lo tiene previsto, ojo. A Dios no se le escaparía lo que iba a ocurrir, ¿vale? Con lo cual sí, pero digamos que la idea de Dios es subid y conquistad la tierra. Ya. No, es el momento. Ya han pasado 2 años, ahora es el momento de hacerlo. Con lo cual sí, no van a estar lejos. Luego, pues se pasarán 38 años, porque ya llevamos 2 en el desierto y eran 40 en total. Se van a pasar 38 años dando literalmente vueltas en el desierto por desobedecer primeramente al no subir a conquistar la tierra cuando Dios dice subid, y luego en segundo lugar, que también lo tendremos en ese capítulo, por subir cuando Dios dice ahora ya no subáis, ahora ya no. Y ellos acaban subiendo, ¿no? Y encima pues hay consecuencias porque hay muerte también en el pueblo. ¿Moisés hablaba sin temor a Dios? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Antes de contestarte a esa pregunta, si es que logro hacerlo, comentar el hecho justo anterior que Moisés le decía las cosas sin miedo a Dios, ¿no? No creo que tengamos que tener miedo, temor, y a veces el temor implica una emoción bastante fuerte, incluso si es el miedo, pero Moisés ha habido uno. Es decir, Moisés es capaz de decirle a Dios arrepiéntete, pero Moisés conoce muy bien a Dios. Y Dios nos va a decir que él con Moisés está hablando de una manera distinta a como habla con cualquier otro. Es decir, había una comunicación que yo no tengo, ni pretendo tenerla, ni creo que sea saludable venirme arriba, ¿no? con ciertas cosas. Miedo no creo que haga falta, porque el verdadero amor echa fuera el temor y sabemos que Dios es amor, pero es verdad que tenemos que conocer a Dios y también es verdad, si al menos en mi caso es así, no siempre conozco a la voluntad de Dios. Luego, si te place, si tú quieres, pues esta es mi petición y tú harás como tú quieras. Fíjate, por ejemplo, Abraham en Génesis, capítulo, creo que es 15, no, el 18, 19, cuando él está intercediendo por Sodoma, le dice, te ruego que no te enojes, te ruego que me escuches una vez más, te ruego que no se aire, mi Señor. Le habla con un respeto, con una reverencia, que tú dices, bueno, es Abraham, es el amigo de Dios. Según Génesis, ha comido Dios con él. Es decir,
pero muestra un respeto, muestra una reverencia que creo que es saludable, y no es incompatible con el hecho de que Abraham es llamado el Khalil, el amigo de Dios. Entonces, no tiene por qué ser miedo, sino a veces un sincero y profundo respeto por la soberanía divina y hacer una petición con profundo respeto a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, siempre un equilibrio y teniendo claro que Moisés hubo uno y después uno mayor que Moisés, pero también uno, ¿no? Que oía lo que el Padre hablaba de una manera también ya muy especial y decía lo que oía del Padre, que es Yeshua, cómo no. ¿Dios espera que hagamos nuestra parte? En cuanto a Dios hace su parte si nosotros hacemos la nuestra, no sé si esto sería un 100%. No estoy seguro que podamos aplicar esto como una fórmula matemática de decir sí o sí tengo las garantías. Por cuestiones que hemos comentado en otras ocasiones. Sí podríamos hablar de una tendencia en esa dirección, ¿no? Pero en este caso, en lo que nos muestra el texto, hay también otra manera de verlo. Tenemos la nube. Es la nube la que va a decir aquí. ¿Por qué Moisés le tiene que pedir a su cuñado que le haga de ojos? A mí me sorprende, me llama la atención, ¿no? Uno podría pensar, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Sin embargo, por otro episodio que va a tener con la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, tú has querido enviar los espías. Yo te dije, ok, mándalos, pero yo ya te doy la tierra, ya te he dicho que la tierra es buena, ¿no? O sea, ¿qué más necesitas? Y no solo eso, sino que cuando Dios le dice, ve y que sí, que vean la tierra, Moisés amplía el mensaje y dice, ved la tierra, ved el fruto, ved los habitantes, ved las ciudades. O sea, si yo uno los dos episodios, no digo que eso sea lo que le pasaba a Moisés, porque no lo sé, el texto no nos lo deja ver, pero es otra manera de leerlo, es otra manera de entender esta conversación que tiene con su cuñado. ¿Es que acaso tiene cierta inseguridad? ¿Tiene cierto temor de perderse? Porque es que es la nube la que guía. Y presuntamente entiendo que Moisés va adelante, va con el arca. O sea, ¿en qué momento va a necesitar realmente la ayuda de su cuñado, de Jehová? Otra manera de leerlo podría ser, oye, no es que necesite tanto su ayuda, sino que utiliza eso como una excusa para luego que su cuñado se beneficie del bien que Dios le va a hacer a Israel. Y busca el bien para un familiar suyo y la familia de su familiar. Podríamos también leerlo en esta clave. Con lo cual, es una cápsula que aparece en este pasaje, que son de esos elementos que yo digo, si somos capaces de sacar eso del texto y seguimos entendiendo lo mismo, es que no hemos entendido nada. Entonces, si estamos leyendo el capítulo 10 de Números, sacamos la conversación entre Moisés y su cuñado y nos sigue dando la impresión de haber entendido lo mismo, es que en esa conversación hay algo que todavía no hemos aprendido, ¿no? Pero enseñanzas y maneras de verlo, creo que hay más de una. Hay más de una posibilidad. Dios actúa cuando actuamos. Tal vez. Es una manera de entenderlo, pero no como te digo, no aplicaría eso como una fórmula matemática necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegamos a otros libros de las Escrituras, a otros escenarios, tú dices, bueno, Job hacía su parte. Sin embargo, Dios considera oportuno probarlo de una manera muy impactante para la vida de una persona, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel de bienes, como a nivel de salud. Lo prueba a todos los niveles. Entonces, Job estaba haciendo su parte. Job era íntegro. Lo dice Dios mismo en la Biblia. Nos deja constancia de que de entrada no hay problema con Job. Hacía su parte. Sin embargo, pasó unas circunstancias complejas. Jesús, Yeshua, mejor que él, nadie hacía su parte. Sin embargo, padeció la cruz, padeció la muerte, ¿no?
Es decir, que el hecho de que nosotros hagamos nuestra parte no implica que en todo momento vamos a experimentar el bienestar absoluto. En el mundo tendréis aflicción. Pero, dice, no temáis, yo he vencido al mundo. ¿No? Esa es la confianza que podemos tener en medio de la aflicción. Sabemos además que Dios no nos va a tentar más allá de nuestras fuerzas. Nos va a probar. Cuando digo tentar me refiero a la prueba. Nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Pero va a haber prueba. Va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de enfermedad. Tú dices, oye, pues igual lo estoy haciendo, lo pongo entre comillas, todo bien, estoy haciendo mi parte, estoy procurando obedecer los mandamientos. Aunque también si lo pensamos en el fondo, dices, oye, estamos haciendo el 100% para que Dios tenga que hacer el 100%. Esta tarde conversaba con mi fisioterapeuta acerca del aborto que mi esposa y yo tuvimos hace unos años atrás. Y mi planteamiento no era por qué a mí, sino por qué no. O sea, ¿qué tengo yo de especial para que no me pase, no? Pues, oye, es parte de la vida, es parte del propósito de Dios, es parte de su voluntad, hasta donde entiendo, y no ni le reprocho ni me genera enfado que él tomara la decisión que tomó, porque él es quien da la vida y él es quien la quita. Y él sabe, yo no tengo ni idea. Pero es verdad que en ese proceso Dios me fue humillando, no solamente con ese episodio, sino con otros, y dice en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprendiera tu ley. ¿No? Entonces a veces también necesitamos pasar por ciertas pruebas, por ciertas dificultades, para que eso nos sea aún una oportunidad para hacer aún las cosas mejor de lo que creíamos que las estábamos haciendo, ¿no? Porque también nos puede pasar que pensemos que lo estamos haciendo todo bien y nos pase como a Job. Oye, de oídas te había oído y resulta que sabía muy poquito de ti, pensando que todo estaba en orden, ¿no? Y siendo alguien íntegro, pues aún siempre Dios puede llevarnos a puntos de decir, oye, esto en tu vida tú piensas que está muy bien, pero tenemos que trabajar en ello. Con lo cual, no vería en este siglo presente una fórmula matemática. ¿Suegro o cuñado de Moisés? Hay una confusión que se produce, y de pronto es un lapsus. Aunque se menciona al suegro, con quien habla Moisés es con el hijo de su suegro, su cuñado, que es Jobab, ¿vale? Jobab no sería otro nombre para Reuel, sino que Jobab es el nombre del cuñado de Moisés, ¿vale? Así que solo esto para cuando leamos, porque como se menciona a Jetro, se menciona que es su suegro, o Reuel, en este caso en el texto Reuel, hacemos un popurrí y pensamos que la conversación la tiene con su suegro porque en Éxodo la tuvo con su suegro, ¿sí? Aquí no, aquí es que su cuñado les ha acompañado hasta este momento. Y aquí pues él se quiere retirar y Moisés no quiere. Que dicho sea de paso, creo que no sabemos qué acaba pasando. Nos deja en un final abierto, ¿eh? No sé si en algún momento se vuelve a mencionar si fue con ellos o no fue con ellos, o llega a recibir bendición o llega a recibir bendición. Y si alguien tiene un texto que lo aclare, que lo pueda aportar, por favor. ¿Cómo aplicar hoy trompetas y shofar? No sé si ahora o en el futuro, pero para eso una de las maneras que tenemos de estudiar ese tema desde un punto de vista bíblico, aunque ha habido algunas otras preguntas, de pronto ahora puedo comentar algo al respecto, es cogiendo esa lista de versículos del llamado Nuevo Testamento, donde aparece la palabra griega que tenemos en la Septuaginta para Hatzorot, ver qué textos son y qué nos enseñan, porque sí, ahí tenemos un vínculo con las trompetas. Son textos, por lo que he visto, las referencias en relación a la segunda venida, la resurrección de los muertos, etc. Con lo cual, las trompetas tal vez no nos tienen que decir nada hoy, y lo harán mañana. A veces hay una tendencia, no lo digo por esta pregunta, lo digo por comentarios que a veces oigo en estudios, en deseos, de el mensaje tiene que ser práctico, me tiene que servir para el lunes. Y sí, es verdad que en un sentido
La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos ayuda a vivir el día a día, pero hay partes de la Biblia que no son para nosotros hoy, sino que sencillamente son para un futuro. Un ejemplo lo tenemos con Daniel, cuando recibe profecía, recibe una visión y no la entiende. Y Dios le dice, sella esto que es para el tiempo del fin, no te toca a ti saber esto. Entonces, a veces hay un anhelo que entiendo, que comparto, por conocer ciertas cosas de la Biblia y cómo nos aplican hoy, pero no siempre es así. No siempre creo que sea una expectativa que la Biblia o que Dios por medio de la palabra nos vaya a satisfacer, sino que habrá ocasiones que Dios nos pueda decir, a veces con un silencio, mira, esto no es para ti, o no es para ahora, o no toca. Los textos de la resurrección de muertos pues no me hablan para mí hoy, porque todavía estoy vivo, pero van a servir de cara al futuro. Entonces, sí, en un sentido, me ayudan a vivir hoy con esperanza, por ejemplo, pero no tendríamos algo práctico como que hoy hay que tocar trompetas o que hoy no, sino que bueno, de pronto luego sí tenemos, y eso ya es diferente, enseñanzas o aplicaciones espirituales con las que Dios nos puede hablar a través de su palabra, ¿no? Ya de una manera más personal, pero eso quedaría en ese terreno de una aplicación personal, de, pues este mensaje a mí me habla en esta dirección, pero no tanto de la función que tendría la escritura en sí, ¿vale? Al menos con este caso. Luego hablaste del tema del shofar y si podemos tocar shofar. Recomiendo, igual que con las trompetas, hacer una búsqueda de la palabra shofar en la Biblia hebrea. Hay varios textos, hay unos cuantos más que Hatzotzrot, y ver quién tocaba el shofar, cómo lo tocaban, cuándo lo tocaban, y eso también nos va a enseñar. Eso también nos va a enseñar. Yo a día de hoy no tengo ninguna alergia y no me sale ningún sarpullido con que se toque el shofar y con que haya, de hecho mi hija tiene shofar, a veces pues hay un sonido tronante, todavía no es un sonido afinado, pero sí va saliendo poco a poco y creo que no hay problema con el shofar. Además es un instrumento totalmente bíblico, está en las escrituras y el pueblo lo tocaba y lo tocaba en diferentes circunstancias. Entonces os animo a buscar la palabra shofar y a ver en qué textos está y cuándo se toca, quién la toca, qué sonidos tiene en las escrituras y podamos aprender, porque al final es un tema pues muy bonito, muy amplio y que seguro que nos aporta. ¿Se tocaban trompetas en todas las fiestas? Es verdad que menciona en el día de vuestra alegría, también habla y en vuestros moadim, en hebreo no lo dice así porque utiliza el estado constructo y un sufijo, pero sí, luego también habla de en la cabeza de vuestros meses o en las cabezas de vuestros meses tocaréis las Hatzotzrot, dice sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paces, ¿vale? Los Zebach Shelamim, en este caso en plural. Entonces, el otro día lo estuve mirando, creo que es en el libro, también aquí en Números, creo que es capítulo 28 o capítulo 29. Déjame ver, porque creo que te puedo... Si encuentro el pasaje que estuve mirando justo, creo que fue ayer, en el mes séptimo tendréis Santa Convocación. Sí, aquí creo que es este. Sí, mira, en el capítulo 29 de Números, en el verso 7 en adelante, dice, en el 10 de este mes séptimo tendréis Santa Convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obraréis. Y ofreceréis en holocausto a Adonai, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Sus ofrendas, flor de harina, que esa es la minja, con cada becerro, con cada carnero se aplica una medida pertinente al tamaño de la ofrenda. Dice, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. Entonces entiendo que además de los sacrificios propios de Yom Kippurim, que los tenemos en Levítico 16,
había unos sacrificios especiales, además de que son holocaustos. Entonces, no vería por qué no sobre esos que se tuviera que tocar las trompetas. Porque sí tenemos la referencia de los Moadim, aunque tenemos primero la alegría, pero luego tenemos los Moadim, tenemos los inicios del mes, y aquí hay sacrificios además de los propios de Yom Kippurim, y así nos lo deja saber el propio texto. Con lo cual, no le vería... para mí no sería un sinsentido, al contrario, se me haría raro que sobre estos no se tocaran las trompetas cuando sí tenemos la instrucción a hacerlo. Con lo cual, le veo sentido, lo veo más probable. ¿Qué cierre nos deja este capítulo? Y ha sido un gusto compartirlo. Siempre nos quedan cosas en el capítulo. No pensemos, y nadie piense que por haber visto este capítulo hoy ya lo hemos agotado. Si habéis observado, hay cosas que no he podido responder, sencillamente porque no lo sé. Yo también estoy aprendiendo, sigo estudiando. El Padre sigue enseñándome, sigo aprendiendo de cada uno de vosotros también con los aportes que hacéis, con las preguntas. Las preguntas para mí son un gran aprendizaje, así que estoy muy agradecido también por cada una de ellas. Y ha sido un gusto compartir con vosotros, deseando que nos podamos volver a juntar en el próximo estudio y que hasta entonces estéis muy bien. Os mando un fuerte abrazo y Shabbat Shalom para los que estamos, y para los que no, tengo la esperanza de que entraréis. Así que, Shabbat Shalom. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.